Bueno, continuamos con más en este programa 100% UNER y estamos hablando de Rafael María Baral. El pasado 3 de julio de 2011 se cumplieron 201 años del nacimiento de Rafael María Baral. Para eso estamos conversando con el profesor Jorge Vidovic, quien es miembro del proyecto de Ciencias Sociales de la UNER, profesor de esta casa de estudio. Dejamos en el aire un planteamiento, profesor Jorge. La vida personal, privada de Rafael María Baral, ¿qué se conoce de él? Bueno, primero se conoce poco, ¿no? Porque él no escribió ninguna autobiografía como lo pudo haber hecho Páez, ¿no? Ajá. Lo poco que se conoce sobre la vida personal de él se encuentran en las correspondencias que él hace con su familia y con algunas personalidades del gobierno venezolano cuando él está en España. Después que él se va, recordemos que él publica el texto de historia de Venezuela en el año 1841 y ya en noviembre de ese mismo año el general José Antonio Páez lo envía nuevamente a Inglaterra para que estudiara los problemas fronterizos entre la República de Venezuela y la Guayana inglesa. Habían problemas, ya la Gran Colombia se está separando, se están estableciendo los límites y necesitaban a alguien que investigara en los archivos hasta donde llegaba el espacio venezolano y donde terminaba. Entonces Baral se dirige nuevamente a Inglaterra, luego va a Sevilla, está en Sevilla en el año 42, 1800, y allá está hasta el 45. Y del 1845 hasta el 4 de enero de 1860, que es la fecha en que él muere, él se dirige a España y ahí se queda. De manera que Baral sí se casó en 1839 y tuvo 2 hijos. Tuvo 2 hijas, no tuvo varones. En lo que conocemos de la vida de Baral en Venezuela, ¿no? Okay. Tuvo 2 niñas. Y esas niñas tuvieron algunos hijos, pero la descendencia directa del apellido Baral, según algunos investigadores, culmina allí. Porque la que promueve el apellido en este sentido es el varón. Ajá. Entonces, desde el punto de vista de este aspecto, las hijas no van a seguir propagando el apellido. Él fue un hombre quizá un poco solo. En el epistolario que él escribe con algunas personalidades políticas, porque envían correspondencia, ¿no? Cuando Baral está en España, envía correspondencia a Venezuela con funcionarios en donde va explicando cómo va el procedimiento diplomático en relación a los límites fronterizos. Y en esas cartas dirigidas a Alejo Fortique, que era la persona que estaba encargada de dilucidar esos problemas limítrofes. Entonces, en alguna de esas cartas, él dice que está triste, que él desea retornar a Venezuela, que la situación en España es delicada porque no cuenta con recursos, ha tenido que vivir en algunos sitios de la caridad de otras personas. ¿De qué muere, profesor? Bueno, específicamente no tengo información de qué enfermedad muere. Lo que sí te puedo decir es que a él hay un acontecimiento que él lo marca mucho, ¿no? Y permea su vida, que se produce en el año 1857. Baral cuando ya Baral Baral se queda en España desde el 45 hasta el 60, ¿no? Estando en España, bueno, él se dedica a escribir, escribe sobre política, escribe sobre poesía, escribe sobre Maracaibo, y en todos sus escritos se ve una lloranza por el retorno a la patria y no sabemos las razones por las cuales él no quiso retornar. Porque muere en Madrid, muere fuera de su patria. Claro, él muere en Madrid a los 49 años, el 4 de enero, ¿no? Pero él se vio muy afectado. Él en España estuvo como renació, creció desde el punto de vista como escritor intelectualmente, fue reconocido por el gobierno español, fue director de la Gaceta de Madrid. No, reconocimiento por la propia reina, ¿no? Y reconocimiento por la propia reina, por toda la labor que él desempeñó allá. No solamente desde el punto de vista de escritor literario, sino hasta de diplomático, ¿no? Sí, pero ahí vamos a llegar.
desde no solamente desde el punto de vista de escritor literario, sino desde el punto de vista de escritor político. Sus escritos políticos en el 49 son ampliamente reconocidos y se editaron 2 grandes tomos de esos escritos políticos. Toda esa formación, toda esa producción intelectual de Barral en España hizo que la reina Isabel II le otorgara ciertos tipos de privilegios, y entre ellos está el de ser director de la Gaceta de Madrid y de la Imprenta Nacional, que eso es un cargo bastante importante para una persona extranjera. Y en ese contexto y en ese contexto histórico. Además, ¿no? Además. Claro. Lo que se estaba viviendo. Claro. Pero no, y además darle ese privilegio no a un nacional, sino un extranjero, a un extranjero, ¿no? A un venezolano. Sí. Y darle ese reconocimiento denota un peso intelectual en Barral. Claro. Y un reconocimiento de esa sociedad. Y recuerden que Barral en ese contexto histórico es de un pensamiento ampliamente liberal. Sí, sí. O sea, estamos en una sociedad monárquica, ¿no? Entonces, Barral pero no se dejan algunos visos así de socialismo dentro de la obra de Rafael María Barral. Él plenamente, en sus escritos denotan plenamente el pensamiento de carácter liberal. Liberal. Pero hay algunos investigadores, como el profesor Joan Méndez, como el profesor de Luz Antonio Tinoco, que establecen que dentro de la obra impresa, tanto en el pensamiento político como en la obra de historia de Venezuela, existen algunos ápices de pensamiento socialista. Okay. Pedro Grases dice que bueno, que él está identificado con el liberalismo, pero también hay un pensamiento, como Pedro decía, que era como social. Si lo relacionáramos con algunos partidos tradicionales, diríamos que social cristiano, okay, porque él era eminentemente católico. Ajá. Él en 1853 tiene su mayor triunfo desde el punto de vista intelectual, que es cuando es incorporado a la Academia de la Lengua Española, el primer hispanoamericano en ser incorporado a la lengua, a un sillón vacante de la Academia de la Lengua Española. Pero claro, hay que aclarar que el pensamiento liberal en ese contexto histórico es un pensamiento revolucionario, ¿no? Claro. O sea, Sí, claro, vamos hablando de igualdad, de justicia, de libertad, de fraternidad en ese contexto histórico. O sea, y sí, que en Barral contra sea de toda opresión y... Claro, entonces que Barral manifieste y que escriba eso, fundamentalmente sus escritos políticos, eso denota un pensamiento revolucionario. O sea, que a la luz, o sea, estamos hablando de un pensamiento así como a lo que nosotros podríamos llamar hoy socialismo, ¿no? También algunos... Pero que rompía con las estructuras y lo establecido en la época, ¿no? Si nos remontamos a ese siglo. Claro, por eso también la diferencia de Barral con el pensamiento que se está desarrollando por la independencia de Venezuela. O sea, el pensamiento que se está generando en el entorno de paz, eso es un pensamiento de avanzado. O sea, cuando estos hombres hablaban de justicia, de libertad, de igualdad, era que estaban convencidos de la idea. O sea, estos hombres de ese contexto histórico de verdad que militaban con sus ideas políticas y morían por sus ideas políticas, ojo. Sí. Eso es una connotación bien fuerte, ¿no? Estos hombres peleaban por sus ideas y eran capaces de morir por sus ideas. Bueno, como en efecto muchos murieron. Como ¿no? muchos murieron. Entonces, este pensamiento liberal que manifiesta Barral es un pensamiento altamente revolucionario. ¿Lo podemos catalogar de socialismo? Bueno, algunos amigos dicen que de pronto él tuvo contacto con el pensamiento utópico francés, socialismo utópico francés, que estaba muy de moda. Algunos liberales alemanes, o sea, es probable pues que a trascender hasta allá. Tener acceso a lo que escribió Mar en el 48. Sí, que fue el manifiesto del Partido Comunista. Tuvo acceso también a todos esos porque él documentos, escribe los escritos políticos en el 1849 y Yamar había publicado en 1848 el manifiesto comunista con Engels. Claro. Entonces él tuvo acceso a eso. Y como un buen lector que era Rafael María Barral, segura que también claro, tenía un peso intelectual. Revisó todos esos documentos, claro, ¿no? Sí. O sea, él estaba en donde se movían todos los documentos. Pues. El intelecto. Sí, usted puede comparar allí su ejercicio más o menos con el ejercicio que hizo Miranda, ¿no?
también. Bueno, nuevamente tenemos que ir a identificar nuestra estación. No se retiren, seguimos conversando un tema bien interesante, de una manera además porque nuestros invitados son docentes, entonces por supuesto tienen las herramientas para brindarnos de una manera amena toda esta información, ¿no? Porque al comienzo decía, la historia, según como te la presente, puede ser un poco dura de poder entrarle, pero si a eso le agregas herramientas pedagógicas, andragógicas, obviamente puedes entenderla y gozarla mucho más, ¿no? Y también cómo hacer esas comparaciones de lo que aconteció con lo que hoy acontece. Al regreso vamos a seguir profundizando sobre estos temas. Rafael María Baral, proclamación y declaración de la independencia de Venezuela. Son nuestros dos temas en la noche de hoy. Ya venimos.